Hola, 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 ¿cómo están? bien, ¿y tú? Bien, un gusto verlas nuevamente. Sí. muchas gracias. Bueno, qué rico tenerlas acá, aunque sea por Zoom, ¿no? Y ahí estamos. Sí, Ahí sí. Eh, bueno, en este mediodía vamos a presentar el libro El día que los animales regresaron. Recién salió el horno, literalmente, que es un libro que se realizó completamente en pandemia. Se pensó durante la pandemia, ¿cierto? Eh, lo, se creó, se escribió en pandemia y se ilustró durante la pandemia, que aún continúa. Mm. Es un libro que nos habla de varias cosas. Uno, en el fondo, de cómo los animales volvieron a su hábitat. Cuando todos nos encerramos, ellos vieron una oportunidad de volver, ¿cierto?, al valle, a la ciudad. Pero también habla de nosotros, ¿cierto? De los humanos, cómo nos hemos también de alguna manera hemos estado encerrados y cómo hemos sorteado estos fenómenos tan extraños que sucedieron. Entonces, la idea, bueno, yo soy Francisca Jiménez, directora de Ediciones Mis Raíces, y quiero presentar a la Amparo García, que es la autora de El día que los animales regresaron, y a Carolina Undurraga, que es la ilustradora. Así es que quisiera compartir una presentación, pero antes me gustaría que ambas se presentaran. Yo soy Amparo García, soy periodista y también me dedico a escribir libros infantiles. Este es mi cuarto libro, tengo un quinto que está ahí preparándose. Y ha sido el libro más extraño cómo se gestó, porque todos mis otros libros han sido procesos bien largos y este fue, a pesar de que fue en pandemia, que todo es más lento, salió rápido. Porque además tenía que ver con este tema de la pandemia, entonces tenía que salir durante, si no, eso. me presento Bueno, yo. sí, bueno, ya has escrito para también otras editoriales y varios Sí. libros más bien informativos. Este era un libro como más distinto, como según lo que habíamos conversado, ¿te acuerdas? Sí, tengo un cuento que publiqué con SM, de la colección A Vapor, para niños bien chicos, y dos informativos, uno también con ellos, que es sobre la fiesta chilena, que empieza la fiesta, y otro con RB, que es una sucursal de Calicanto, sobre los deportes, que se llama Preparados, Listos, Fuera. Y con Muñeca de Trapo también es informativo. Entonces aquí yo le planteé a la Fran que tenía ganas de cambiar un poquito el estilo. Entonces surgió esto, pero que también tiene su toque informativo, porque es de una realidad que está pasando, que pasó y también que puede volver a pasar si nos vuelven a encerrar. Seguramente los animales volverán a regresar. Totalmente. Bueno, y Carolina, cuéntanos de toda tu trayectoria, ¿Cómo están? Sí, Hola. sí. Hola. Nada, feliz de que me hayan invitado a ilustrar este libro precioso. Soy profesora de arte, ilustradora. Tuve primero mi formación en la Escuela de Arquitectura, donde estuve 4 años, y después siguió mi formación en el tema del arte y educación. Soy profesora de arte. Me dediqué un montón de tiempo a lo que es la docencia de niños y finalmente empecé con proyectos personales de pintura, ya dejé la docencia y terminé en el tema de la ilustración, ilustrando para la Universidad de los Andes, temas que tienen que ver con la música y cómo hacen alusión la música a ciertas imágenes y referentes, y eso, con toda esa magia, hay que ilustrarlo. También participo activamente de un proyecto de ciencia, de difusión infantil sobre astronomía. Bueno, y con la editorial Mis Raíces, encantada en todos los desafíos que me proponen. Así que feliz. Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla entonces vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver.
Uy, Bueno, vamos a ver si nos funciona. A ver. Esto es un poco vergonzoso. Parte de las presentaciones online. Parte de las presentaciones online siempre está este. Sí, es que como estoy acostumbrada a otro sistema, pero debe ser muy parecido, lo que quiero es que me aparezca acá en el... A ver, vamos a ver si no... Bueno, la tengo acá, pero no sé cómo presentarla. La tengo abierta. Vamos a ver si... Bueno. Ay, qué lata. Qué fome. Perdonen. No importa. No importa, vamos. Bueno. Abajo el medio en share screen. Sí, acá estoy. Share screen. Pero mi pantalla completa. ¿Y cómo lo hago para compartir? Vamos a ver. Me estoy compartiendo acá a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué, ¿Ven algo? Ahí se empezó a... Ahí se ve tu computador. Se empezó a compartir. Ahí, excelente. ¿Se ve? Ahí estamos, sí. Ya, estupendo. Bien, lo logramos. Bueno, entonces, en el fondo este cuento, esta historia partió de un fenómeno que nosotros vimos todos cuando estábamos encerrados, cuando nos vimos obligados a estar en nuestras casas, de los animales endémicos que comenzaron a bajar a la ciudad, ¿cierto? Nos impresionó mucho el caso del puma en Ñuñoa, que lo vimos de repente caminando por la calle Lyon y después llegando a una casa, en un lugar muy céntrico de la comuna de Ñuñoa, saltando incluso a una casa, ¿cierto? Pero después esta situación se repitió muchas veces, no solo con pumas, que quizás es lo que más nos impresiona por ser animales tan grandes, ¿no? Y unos de estos felinos que llaman mucho la atención, sino también lo vimos con zorro y también lo habíamos visto anteriormente con cóndores. Entonces nos cuestionamos varios temas, la pandemia, cómo los seres humanos también nos hemos estado tomando terrenos que eran de los animales endémicos, de los animales nativos, y por eso mismo quisimos preparar algunas imágenes de lo que fue Santiago, ¿cierto? No sé si, Carolina, tú quisieras acá como conversar de estas imágenes como artista que eres. Sí, mira, lo primero, mi propia formación, que fue en la Universidad Católica, en el campus Lo Contador, ya desde ahí, no sé si ustedes conocen ese campus, es una casona antigua, preciosa, con un patio de naranjo, que era la casona en el fondo del área. Ya al ingresar y al estudiar en ese lugar, uno como que se transporta a aquello que era Santiago en ese minuto. Acá tenemos un montón de cuadros, Valenzuela Llanos, creo que no alcanzo a ver bien. Sí. Ahí hay uno que se llama efectivamente el paisaje de Lo Contador. Entonces podemos empezar a hacernos una idea de lo que era Santiago, un valle, ahí están los árboles, creo que puede ser eucalipto, pueden haber álamos, los álamos los introdujeron después, pero como este valle debe haber estado poblado permanentemente, y nosotras mismas, que tampoco somos tan viejas, hemos visto desde nuestra niñez un cambio impresionante en la geografía de Santiago. Yo viví a los 18 años en un cerro, en Lo Barnechea, que era la única casa, y hoy en día eso está completamente poblado. Ahora vivo en Chicureo, donde tengo amigas, conocidos, que cuando llegaron hace 30 años no había ni siquiera un camino, y esto, al parecer, los primeros colegios, los niños más jugaban con arañas pollito, con los conejos, y por lo tanto, este era su hábitat normal. Me encanta ver estas fotos donde el ruido no existe, donde la intervención del hombre no existe, donde podemos ver los espinos, los pastizales, el viento, el calor. Hoy en día, no sé, aquí donde yo vivo sigue habiendo, por ejemplo,
muchas, muchas aves. Nunca me ha tocado ver acá ni un puma, ni un cóndor, pero sí muchas, muchas aves. De repente llegan bandadas de loicas, que son difíciles de ver hoy en día, como muchos grupos de loicas que son preciosos. Uno cuando ve una, dos, se emociona con sus pechos rojos, ¿cierto? Entonces, obviamente que es un tema precioso, imaginarse cómo habría sido esto antiguamente, ¿cierto? Y cómo naturalmente los animales, cuando hemos visto estas imágenes en Instagram o de repente videos, recuerda la que llegó el cóndor en los Dominicos, en una terraza, porque había un asado y el cóndor y la gente no lo podía creer, le tomaba fotos y en el fondo las dimensiones de esos animales que uno no está acostumbrado a ver. Impresionante. Exactamente. Entonces, en el fondo el título es como, lo pusimos así, campo, ciudad o campo, digamos, porque sigue siendo también en muchos sectores de la región metropolitana, vemos muchos campos todavía. Y acá unas imágenes de justamente de la prensa. Amparo, ¿qué te parece, tú como periodista, qué te parece estos fenómenos que también te inspiró a escribir este cuento? Bueno, sorprendente, y yo creo que para nosotros y para los niños que no conocieron este Santiago, no deben dimensionar que era, o uno le cuenta que, no sé, pues por ejemplo, mis niños cuando van donde su abuela, que vive en Campanario, en el Estoril, por ahí en Las Condes, eso antes era puro campo. Y uno lo puede haber vivido yendo a paseos, no sé, pero ellos no. Entonces, yo creo que para ellos es más impresionante que estas noticias. Además, uno, por ejemplo, se metió un puma en un colegio, en Loarnechea, o sea, en el colegio de los niños. El puma en general, yo creo que a los niños les genera, y a uno, miedo. Yo me muero por darme con un puma en la calle. Entonces yo creo que nos ha impresionado a todos y más a ellos, y ellos menos entienden el por qué han vuelto en este silencio que fue la cuarentena, que tampoco la entienden tanto como nosotros. Claro, entonces ¿cómo uno le explica a los niños estos fenómenos? Porque claramente ellos, estando en la casa, escuchando noticias, viendo también redes sociales, ellos se enteran de estas cosas que están pasando. Se enteran también, o sea, también por el lado de por qué tenemos que estar acá y por qué están los animales salvajes, entre comillas, volviendo a nuestras calles. Entonces hay este libro, que lo vuelvo a mostrar acá, en el fondo lo que quiere es mostrar este fenómeno, pero también de hablar de cómo, no solamente por la pandemia, sino también de cómo nosotros como seres humanos nos hemos estado robando el territorio a ellos, ¿cierto? Sí, ¿te acuerdas cuando conversamos, cuando empezamos a elaborar esta historia, hablábamos de una película de niños muy linda que se llama Vecinos Invasores, algo así, donde los animales en algún momento van a hibernar, esto en Estados Unidos, y cuando despiertan se encuentran con un muro y que les construyeron un condominio ahí y no entienden nada porque su terreno está tomado por un muro y qué es esto, y empiezan a tratar de saltar estos límites que les han puesto y a volver a retomar. Lo lindo que encuentro de la manera de abordar este libro es que la pandemia obviamente tiene una connotación a veces muy preocupante para los niños y negativa y atemorizante, y a veces estas noticias también tienen connotaciones atemorizantes, un puma, un cóndor llega, pero la manera como se aborda este libro, como con la empatía hacia los animales y decir, vengan, visiten, porque el silencio y la tranquilidad de la ciudad los invita a volver a lo que era su lugar. Entonces lo encuentro lindo y tierno desde la manera como está propuesta el libro. Exactamente, no es una manera amenazante o que asusta en el fondo. Exactamente, es para que los niños en el fondo también tomen conciencia de lo que significa el hábitat, ¿cierto? El hábitat de los animales, la fauna silvestre, pero de una manera amigable. Bueno, y acá tenemos ¿a quiénes tenemos acá, Amparo? ¿Quiénes son? Ahí está Marisol, la cóndor,
Feliciano el zorro, Culpeo, y esa puma muy femenina, Flora. Claro. Y acá... Los tres principales. Exacto, son estos tres amigos que están en el cerro y de repente ven cómo la ciudad se silenció y dicen, vamos a empezar a bajar, ¿cierto? Siempre ellos tienen, le han contado generación tras generación, sus abuelos, bisabuelos, que ahí explicamos que antes vivieron ahí, que el hombre era amigable, que no había ese ruido, ese smog, hasta que ese caos de ciudad lo hizo irse al cerro. Y aprovechan este silencio, ya atrevámonos, vamos a la ciudad. Exactamente, y acá, Carola, ¿cómo ilustraste, cómo se te ocurrió a ti, en el fondo, ilustrar esta ciudad frenética versus la ciudad tranquila que pudimos ver o tener durante la pandemia? Sí, la técnica de ilustración de este libro es collage, y es collage digital, dibujo digital. He entretenido la técnica porque permite unir diferentes lenguajes, texturas. Aquí yo utilizo en el fondo papeles que voy juntando, que me parecen atractivos. Esto es igual que los collages antiguos que uno hacía en el colegio, donde va recortando elementos y los va pegando, pero ahora existen herramientas digitales para poder hacerlo. Uno guarda archivos con papeles, los recorta digitalmente en el computador y va haciendo superposiciones. Aquí, claro, un poco quise mostrar lo frenético, el ruido, el movimiento, la superposición de cosas. Hay paños que vuelan, hay personas, pero que no tienen identidad, son solamente siluetas, hay autos, hay signos, hay restricciones, y esto lo quería contrastar como con lo amigable de la humanización de estos personajes que tienen emociones, que tienen sentimientos, que son amigos y que les produce algo de curiosidad, todos estos cuentos, ¿cierto?, que les traían sus abuelos y quieren ir a conocer. Ellos han visto la ciudad siempre así, pero ahora en el fondo empiezan a planear su viaje. El zorro Culpeo, le interesa ir a buscar comida. Ahí tiene su mapa, preparan sus cosas, ¿cierto? Está la cóndor y la puma, preparan sus mochilas y están listos para partir a la ciudad. Exactamente. Y acá, ¿cómo se te ocurrió a ti, Amparo, esta sucesión de hechos, ¿no? Como, a ver, toman el mapa, luego planifican su paseo, ¿qué se van encontrando entre medio también? Ahí están como bien humanizados los personajes, como que obviamente la realidad del puma baja nomás. Como los pasos que uno haría para ir a un lugar desconocido. Ahora, bueno, ahí hay un mapa y entonces todo un juego. Son turistas. Claro, una especie de turistas, porque realmente no saben a lo que van, como cuando uno va a un lugar completamente nuevo. Y ahí, como que tienen sus características cada personaje. Entonces la puma es la que empuja, la que, bueno, debe tener más seguridad, pues es un animal más salvaje que puede atacar. El zorrito era como temeroso, pero ya, bueno, ya que mis amigos van, tengo que ir. Y así es como ¿cómo lo harías tú para ir a prepararte? Hacen su picnic. ¿Y la cóndor, cómo la describirías a la cóndor? De manera escénica. Es como más, ella lo sigue, después se va mostrando más al final. Acá. Sí. Ella es como sabia, me imagino. Ella es la que cuenta, ¿cierto? Claro, exacto. Sí. Es como un poco más sabia, cuenta su historia, ahí los convence también. Ella es la que sabía la historia. Ella fue la que en el fondo le contó a sus amigos la historia de que antes los humanos eran personas bondadosas o que convivían con la fauna silvestre, ¿cierto? Entonces ahí nos invita a ir a explorar, ¿no? Sí.
Sí, así. Ella como que sabía, contaba la historia de forma muy bonita. El Zorro Lazy Tooth que cuenta la historia de forma muy bonita. Y ahí parten los tres, como apañándose entre los tres, parten. Y ahí van a llegar, y aquí empieza, yo ahí, cuando lo partí, le propuse a la Fran hacerlo de forma divertida. A mí personalmente me gustan más, y creo que viendo con mis niños, que son chicos, les gustan más los libros divertidos. Creo que tiene que haber de todo. Mi primer libro es un libro que trata de la pérdida, o sea, nada que ver el estilo, pero dado que los niños están viviendo algo difícil, para todos ha sido un año difícil, yo creo que sobre todo ellos, entonces creo que como que hacerlo chistoso, o sea, como más gracioso, era una buena combinación. Entonces, y le quita como ese dramatismo que a veces las noticias asustan a los niños. No sé si a ustedes les ha pasado. Bueno, a lo mejor tú, Amparo, como periodista, al comunicar las noticias, muchas veces son como media aterradoras para los niños. A mí que me toca como mamá y me toca también como profesora y estar harto en contacto con los niños, a veces les produce un poquitito de ansiedad. Entonces, esta manera de abordarlo con humor, ellos les da un minuto de distensión, de relajo y de abordar la pandemia desde otra perspectiva. No sé si alguna de ustedes tiene mascota. Sí. No. Tengo gato y perro. Gato y perro. Es que gata y perra. Sí, ya, yo también tengo una perrita, una perra grande, una boyera. Y esta imagen me da risa, porque no sé si a ustedes les ha tocado que las mascotas prueben algún sabor nuevo que no deberían probar, pero que a veces los niños les meten algún sabor humano. Y a mí me tocó una vez que estaba enferma mi perra y no podía tomarse el remedio, no había caso. La veterinaria me dijo, prueba con un poco de mantequilla de maní. Uy, qué exótico. Exótico, la mantequilla de maní. Entonces hubo que ponerle la pastilla en una cuchara y mantequilla de maní. Es que la cara de ese perro al probar la primera vez el sabor, al olerlo y al seguir, es como un poco lo que me da la sensación de aquí del zorrito culpeo comiéndose los plátanos, la puma comiendo chocolate, fascinada, y la cóndor tomándose todas las bebidas que encontró. Claro, o sea, obviamente que esto no va a pasar, pero es una manera simpática de imaginarse cómo sería si esto fuera así, que entraron al supermercado, que fueron al gimnasio, bueno, porque le suceden varias cosas a los animales, a estos tres amigos, ¿no? Mientras recorren la ciudad. Entonces, es una manera divertida y yo creo que también la experiencia, como dices tú, Carola, de tener mascotas cerca, te inspiran también para hacer este tipo de ilustraciones. Para ir haciendo ilustraciones, para ir pensando, bueno, igual ilustrar es un mundo bien fantasioso, o sea, tienes que llevar como en la personalidad, estar permanentemente con la cabeza bien volada, porque hay que imaginar, hay que creer en la magia. Entonces a veces uno lo ilustra con tanta naturalidad y no sé, puede que a alguien le parezca, no sé, raro las cosas que uno ilustra, muy voladas, pero para mí por lo menos es lo más entretenido y natural que hay desde siempre. A ver, imaginar todas las voladuras que puedan existir. Te lo encuentro súper simpático. No sé qué piensas tú, Amparo, si te interpretó esta ilustración con lo que escribiste. Sí, porque ahí es distinto lo que le pasa a los escritores que son escritores e ilustradores, que escriben y plasman lo que ellos están imaginando. A mí me pasa que a veces yo me imagino mientras escribo y yo no sé dibujar. Entonces, nunca voy a poder hacerlo exacto, pero sí me interpreto. Sí.
Qué bueno, menos mal que completamos, porque si no hubiera sido un tremendo problema. Y acá llegan al zoológico. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ahí también hay una connotación un poco negativa hacia el zoológico, que a mí personalmente como que me dejaron de gustar. Yo siempre iba y ahora no me gusta mucho. Tal vez a alguien no le parezca porque le gusta, pero yo creo que todos sabemos que el zoológico es algo como antinatura. Entonces ellos van y ven estos animales encerrados y no entienden por qué, y ellos les explican que el humano los encierra para luego ir a verlos. El mismo que lo encierra es para ir a mirarlo. Y ahí les da miedo. Y aparte, no me acuerdo bien, pero les explican o se asustan y mejor vámonos, mejor volvámonos. Y ahí empatizan con sus amigos. Sí, y aparte que ahí al fondo hay un cóndor, la cóndor encuentra un cóndor, entonces se ve más, y se asustan y se quieren ir. Y ahí cuando se quieren ir, aparece el ser humano, que no lo vemos en todo el libro ilustrado. El ser humano, como ha pasado en la pandemia. En la pandemia, que llega el ser humano con los dardos, los duermen y los han devuelto a su hábitat. No se han cerrado ningún animal. Pero ellos lo ven y creen que los quieren atrapar. Claro. Acá, Carola, ¿cómo fue? Porque a ti te pasa algo similar, me has contado. Sí, hemos hablado. Yo, obviamente que valoro un montón el trabajo que hay en un zoológico, porque es la única manera que tenemos las personas de conocer las especies, que es tan difícil encontrarlas y viajar a los lugares de su hábitat natural. O sea, ¿cuándo vamos a conocer un tigre, un elefante, un chimpancé? Pero efectivamente desde chica tenía esa dualidad, me producía mucha pena verlos encerrados, pero también mucha fascinación poder ver los animales. Entonces ahí uno tiene como esa dicotomía entre la culpa, ¿cierto?, de la fascinación de poderlos conocer. Siempre me gustaron como las series de animales, programas de animales, pero a uno le produce pena, obviamente, que tienen un entorno tan pequeño, y las rejas, tengo un tema con la reja, el encierro. Entonces, para tratar... Sí, y por eso pero se las hice tratando de darle un poquito de cariño a las rejas, porque sé que hay mucho cariño en los zoológicos, de la gente que los cuida, que se preocupa, debe generar tremendos lazos. He hablado por este libro también tuve que hablar con una veterinaria, con la Mariela Sandoval, que me ayudó harto a saber de las características de los animales, sobre todo para reconocerlos, los pumas, las rayitas que tienen acá alrededor de su boca, porque a veces al dibujarlo uno piensa que un león chiquitito puede ser igual a un cachorro puma. Tienen unas marquitas acá, los pumas también, que aparecen en el dibujo. Claro, y uno ve con el cariño que ellos les ha tocado cuidar a veces animalitos que les han llegado, pumas, cachorros, con el amor que trabajan. Pero bueno, uno siempre quiere que estos animales vuelvan a su entorno natural. Claro. Así que sí, este dibujo lo hice con harto cariño también por lo mismo. Hay películas también de niños sobre el tema del zoológico, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Madagascar? Que escapan del zoológico. Es un tema recurrente. Tú también comentabas antes acerca también de las características de los cóndores, ¿no? De las alitas. Sí, una de las cosas que aprendí para reconocer el cóndor en vuelo es que ellos al abrir sus alas, en las puntas de las alas se les ve las plumas como si fueran deditos y hacia arriba. A ver, voy a tratar de mostrar como así, ahí, como hacia arriba, como que tuvieran estos deditos y doblados hacia arriba. Por lo tanto, es una característica muy bonita. Y incluso comentamos una vez con la Fran que hay un mirador en el Cajón del Maipo que se llama el Mirador de Cóndores, que es un paseo muy bonito para la gente, bueno, nosotros que vivimos en la región metropolitana, los que viven más lejos, si tuvieran la oportunidad al venir acá, donde uno tiene que llegar en auto, luego hacer una caminata,
una larga caminata, será 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, y llega a un acantilado maravilloso donde pasean los cóndores. Yo nunca había tenido la oportunidad de ver cóndores libres. Y es la ave del escudo nacional, entonces uno dice, pero ¿cómo? Yo no lo he visto. Y precioso, un paseo precioso, y ahí uno puede ver en su vuelo esta característica de sus alitas que está en algunas de las ilustraciones cuando la cóndor está volando, con estos como deditos. Sí, se ve en la portada. En la portada se le ven como sus deditos, sí. ¿Se ve? Sí. Ahí. Sí, ahí se ve. Y también en alguna, seguramente en alguna ilustración. En alguna ilustración adentro también. Así es claro. que... Entonces, claro, es interesante. Bueno, y también hemos visto acá se ve, pero esto no es en el vuelo, ahí va caminando, pero parece que va indicando algo, ¿no? Va indicando. Aquí ella va indicando con sus deditos. Claro. Y también hemos visto varios cóndores heridos, ¿cierto? Que han llegado heridos con piedras, con postones, no sé, y de alguna manera también han sido rescatados, como decías tú, en el zoológico, cuidados, o en algunos refugios para cóndores, donde desde donde luego son liberados, ¿cierto? Una vez que están sanos y pueden volver a su hábitat. Así que, bueno, y acá lo que contaba el Amparo hace un ratito. Que había un cóndor macho, y cuando ellos empiezan a escapar, les dicen, no me dejen. Y ahí se las arreglan, y aparte que Marisol, la cóndor, ahí la empatía, no puedo dejar a mi especie, y logran abrirle la jaula, no alcanzan a sacar, ahí queda la imaginación del que lo lee, si habrán querido liberar más animales, y llega el humano con ahí el dardo, y los duermen. Y ellos con susto, como que alcanzan a ver, nos vienen a atrapar, nos van a encerrar y... ¿Qué va a pasar? Sí. Sí, es bien, a mí personalmente lo encontré bien angustiante ver cómo cuando llegaban este regimiento de gente en el fondo como a acercar a los pumas, ¿no? Que después les tiran estos dardos y que había que tener mucho cuidado de que el puma se quedara tranquilito, si no se atacaba a algún ser humano lo iban a matar. Yo lo viví por lo menos personalmente con mucha angustia, y después te das cuenta que, claro, por lo general estas operaciones salen bien, se cuida unos días y luego son liberados en el hábitat, pero siempre hay un riesgo para el animal, y eso lo encuentro preocupante. Sí. Sí, es que lo que pasa es que la acción de disparar uno la tiene como muy satanizada. Tenemos que entender que estos dardos son tranquilizadores, que los veterinarios y todo el personal que está a cargo de hacer estos operativos son gente que sabe y que quiere a los animales. Nadie va a entrar, en el fondo, a realizar estas labores si es que es alguien que no le gustan los animales. Entonces, uno le da mucho miedo todo lo que sea armas, dardos, la acción de disparar, pero tenemos que entender que es para el bien de los animales y que de verdad que tienen mucho cariño y amor hacia ellos. Por lo menos en mi experiencia que me ha tocado hablar con los veterinarios que han trabajado con estas especies endémicas, que hay una que con el dolor de su alma tuvo que dejar a este cachorrito puma que lo habían cuidado, que había llegado herido y que después los liberan. Entonces es muy linda, es como, imagínate tú cuidar un humano herido y después como largarlo nuevamente al mundo, se generan lazos importantes. Sí, completamente. Pero creo que aquí cuando pasó, era como rápido que los soltaban. Tengo la idea de haber visto las noticias que no era mucho tiempo que se quedaban bajo el cuidado de... No, más que nada son los que están heridos, los que se quedan al cuidado, o cuando son cachorritos. Pero igual como que lo examinan, parece como que ven que estén bien.
Bueno, claro. Y entiendo que algunos también eran que llegaban súper flacos, hambriados, entonces por eso también bajaban en busca de comida de alguna manera. Ya habíamos escuchado hablar de que todo el cambio climático, la sequía que está afectando tan fuertemente a la región metropolitana, bueno, y a tantas zonas de nuestro país también, ha hecho que los animales se vayan muriendo otras especies, menos agua también, entonces eso les ha repercutido en la alimentación. Claro, ellos van buscando. Lo que le pasó al cóndor. Lo que le pasó al cóndor que fue al asado. Claro, lo que le pasó al cóndor que fue al asado, justamente. ¿Y cómo le dices que no está invitado a ese cóndor? Imagínate el tamaño para decirle no. Porque yo creo, o sea, lo que siempre a uno le dicen, que a los animales que son silvestres no los alimentes, porque ellos pierden como su capacidad de buscar su propia comida. Y que es la parte, no sé, instintiva que ellos tienen. Entonces, por lo menos eso es lo que yo sé desde siempre, no facilitarles ese tema cuando uno, el corazón de abuela, les nace alimentarlo, porque pierden ese instinto y se van mal acostumbrando después, se van poniendo flojos. A nosotros como familia nos gusta mucho visitar parques nacionales. Estuvimos en un parque en Chiloé, donde en la caseta de la entrada del parque había un zorro, pero no era un zorro culpeo, debe ser otra especie de zorro que no sé, en este minuto no me acuerdo. No puede ser, pero me acuerdo que el guardaparque nos decía, por favor, no le den comida, porque cada persona que viene, y ellos ya están acostumbrados, y ya saben, vuelven y pierden esa capacidad después de encontrar ellos su propia presa, empiezan a cambiar sus hábitos alimenticios, que es un poquito lo que les pasó acá en el libro, y eso no les hace bien. Claro. Ahí, bueno, acuérdense del Principito, que es un clásico de todos los tiempos, hablan del zorrito domesticado, en el fondo, es eso. Sí, tal cual. Pasa eso sobre todo con los zorros. A mí me ha tocado ver, como dices tú, en el norte, en el Parque Nacional Llanos de Challe, me tocó también ver a un zorrito cerca de la caseta de los guardaparques, también viendo lo que fuera, pan, da lo mismo, ellos comían lo que el ser humano les daba. Claro. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo no le voy a dar? Porque uno le da pena y quiere empatizar con el animal, pero por el otro lado eso está en el fondo siendo perjudicial para ellos. Justamente, le estás haciendo un daño al final. Sí. Y Amparo, esta es la escena final, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Bueno, después de unas horas despiertan medio mareados y es como, ay, nos atraparon, estamos en una jaula, y de repente se dan cuenta que no, que están en su hábitat, en el cerro de vuelta, con Juan, el cóndor, incluido, y que el ser humano no era tan malo, que los devolvió a su hábitat. Incluso se cuestionan ahí como, oh, estuvo increíble, lo pasamos demasiado bien, no era tan malo el ser humano, podríamos volver algún día. Pero de repente empezó de nuevo el ruido de la ciudad, ahí se ve atrás de los animales que la ciudad más caótica que está en la escena que comentamos antes, empezando a volver a la normalidad con el smog, el ruido y todo lo que es la ciudad de hoy en día, que es bien caótica. Claro, volvimos lo mismo. Acá vemos la última ilustración, donde se ve que ya volvió a ser como antes, en el fondo. ¿Cierto? Claro. Y ellos quedan a la espera a que la ciudad se silencie nuevamente, que lo encuentro lindo. Ellos como que estamos siendo observados, ¿cierto? Permanentemente desde este como anfiteatro, que yo me imagino que son los cerros que nos acompañan. Sí. Y ellos nos están observando, y si se dan las condiciones, nosotros vamos a tener la suerte de tenerlos y poderlos ver cerca. Pero ojalá que no nos encierren y que haya el silencio de nuevo por nosotros. Sí. Es lo que no sabemos finalmente, pero podría suceder. Podría suceder. Sí. Nosotros como adultos, yo creo que los niños no, pero nosotros nos cuestionamos después de esto que pasó más adelante, en unos años más, puede volver a pasar algo similar y que vuelvan a regresar los animales.
No, y lo interesante es cómo la naturaleza, ante una pequeña señal de silencio y de calma, trata como de volver a su curso. Es como esos ríos que los reencausan y que cuando viene una tormenta vuelven a su cauce natural. Es como que majaderamente la vía natural quiere volver a lo que era antes. Entonces, ante cualquier indicio, porque nosotros somos los que los estamos permanentemente espantando con nuestro ruido y nuestra invasión. Claro, es lo que conversamos cuando nos juntamos hace unos días atrás a ver, a conocernos, porque la verdad es que ni siquiera nos conocíamos en persona, todo por Zoom o por Trabajo Meet. pandémico, sí. Trabajo pandémico totalmente. Entonces también eso es un gran valor para este tipo de libros, de publicaciones, ¿cierto? Bueno, ahí también conversamos este tema de cómo la naturaleza vuelve a instalarse. Sí, ¿se acuerdan que yo les contaba de una serie muy bonita que los que tienen la oportunidad de verlos en Netflix, que se llama A Life in a Planet, una vida en el planeta, de un investigador? Amparo sabía quién era, yo soy mala para los nombres, se me van olvidando. Es de un inglés, bueno, lo voy a buscar, pero es una historia preciosa, un documental, sobre toda la evolución que ha tenido la naturaleza desde los años más o menos 40 o 50, y es un material gráfico que tiene esta persona que se dedicaba a hacer documentales, y hoy, que creo que él tiene 80 o 90 años, ha visto todo este proceso, y el documental parte en Chernobyl, donde hubo este desastre, ¿cierto?, hace tantos años, y hoy en día la naturaleza ya se está metiendo, ha tomado construcciones, se ha estado mezclando con las paredes rotas. Sí. Entonces es impresionante que ante una pequeña ayuda o señal, la naturaleza vuelve, y vuelve en el fondo, a tomar posesión de lo que tenía antes. Entonces, en ese sentido, no es tan negativo la visión de cuando hablamos de cambio climático, que a veces tenemos como esa carga y esa pena y esa angustia de que el planeta va a morir. Este documental da mucha esperanza de que ante cualquier señal del ser humano para ayudar, esto se revierte rápidamente. Solamente tenemos que estar conscientes, y en el fondo ahí hablan de ciertas políticas de algunos países que incorporaron ciertas políticas para poder ayudar en este tema, y ha funcionado muy bien. Entonces uno queda como esperanzado. Claro, imagínense, o sea, Chernobyl, yo creo que, bueno, es lo que pasó también en Japón, al final de hacer la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama el señor? Vamos a tener que averiguar. Lo voy a buscar aquí. Pero perfecto. Bueno, y también un poco lo que vimos acá, o sea, a las semanas que nos encerramos ya empezaron a bajar los animales, o sea, están ahí, como ustedes dos decían, nos están observando, están en los cerros, están mirando hacia la ciudad, no es algo que realmente está, no estamos... Aquí ya tengo el nombre, David Attenborough. Ah, es conocido. Por eso no me podía acordar. David Attenborough. Ese es el señor que tiene como... Él lleva un registro de modo documental desde que él era joven, de diversos ecosistemas en el mundo, llegaba a los lugares más extraños. Es un documental precioso, precioso para ver. Entonces, un panorama ahora que estamos encerrados los fines de semana, un super panorama para poder ver y también empezar a empatizar, ¿cierto? Con los cambios que ha habido, con cómo han ido cambiando las cosas en nuestro ecosistema, y también cuáles son nuestras responsabilidades como seres humanos. Tal cual. Y acá, bien breve, quería quizás hacer una referencia a las imágenes que te ayudaron a ti, Carola, a inspirarte. Sí, siempre cuando uno ilustra, tiene ciertas referencias gráficas que finalmente puede que se reflejen, como puede que no, pero hay como un punto de partida. Siempre hablamos de que tuvieran características tiernas, empáticas, porque a veces los animales, sobre todo las aves, sin expresión, sus caras como no tienen expresión, entonces pueden ser un poquito atemorizantes al dibujarlas. Entonces la ternura de estas imágenes, nos basamos en eso,
También, bueno, yo tengo colección de libros de niños, entonces estos son algunos de los que más me llamaron la atención en ese minuto. Y las otras referencias que vimos después son propias mías, son dibujos míos donde está la magia, la mano. Estos son dibujos que tienen que ver con trabajos de música y como imaginarios de música. Entonces aquí, claro, se puede ver, son cosas ya más técnicas, la mano en el dibujo, el collage, que yo les hablaba antes, aquí hay hojas, trozos de partitura, están metidos, es collage digital, eso sí, como les contaba al principio, que es una herramienta preciosa. Yo trabajo en un programa para el que me pueda interesar, que se llama Procreate. Se trabaja en un tablet y con un lápiz especial digital, y con eso uno tiene todos los materiales que un artista pueda necesitar. Es fascinante en ese sentido. Tiene acuarelas, pasteles, diferentes pinturas, y se puede hacer cosas maravillosas. ¿Qué es lo que en el fondo utilizaste en el día que los animales regresaron? Tal cual, en el día que los animales regresaron, utilizamos ahí en lo que es collage y dibujo a mano, y dibujo con lápices de colores, pero todo esto digital. Y acá lo mismo, ¿no? Similar a lo que contaste antes. Sí, ahí también. Es como para ver el lápiz, la técnica, que fueron la misma utilizada en el libro que estamos hablando ahora. Ok. Ya, bueno, y acá vimos algunos pantallazos de prensa que aparecimos en el Mercurio hace unas 2 semanas atrás, ¿no? Justamente hablando del tema de los libros informativos durante la pandemia. Y eso sería de parte de la presentación. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Y ahora hay que estar atento a nuevos fenómenos, porque las escritoras y las ilustradoras también siempre tenemos que estar atentos para ver qué cosa más se puede compartir con los niños, ¿cierto? Claro. Diferentes fenómenos. Y de una forma diferente, que eso hablábamos, que de la pandemia van a salir un montón de libros, pero hacerlo de forma distinta, y también aquí que tenemos un dejo de informativo, pero no como tal, sino como que se enseña, pero no explícitamente, sino que está como... Y desde el punto de vista positivo también, que a mí por lo menos yo siempre estoy buscando libros y realizar libros también desde el punto de vista positivo, porque noticias negativas y temas negativos tenemos para tirar en piñata. Sí. Bueno, y también recordar que este fue un fenómeno que no solo lo vivimos en Chile, sino que lo vimos en gran cantidad de lugares en todo el mundo, en Venecia con los delfines, que nunca se supo si realmente era una noticia falsa o no, pero lo vimos jabalíes caminando por Madrid, no sé. Sí, habían animales que o sea, unos elefantes que se tomaban unas calles también, no sé dónde, en Asia. Claro, uno no sabe si son verdad o mentira, pero de repente llegaban unos videos de compilados de animales que se estaban como tomando el mundo nuevamente, y la verdad que era bonito verlo. Sí, impresionante. Bueno, y yo quisiera agradecer especialmente a la FURE del Libro por habernos invitado a poder conversar sobre nuestro nuevo libro recién salido al horno, El día que los animales regresaron, de Ediciones Mis Raíces. Agradecerle al Amparo y también a la Carola de estar acá, de haberse hecho este tiempo para poder conversar, para poder informar también a las personas interesadas acerca de lo que está pasando a nivel naturaleza, ¿cierto? También desde el punto de vista de la literatura infantil y de la ilustración infantil. Así es que yo creo que ya estamos llegando al final, no sé qué nos dicen los productores, pero quisiera agradecer mucho a la Furia y a ustedes también. No, gracias a ti. Ya saben, pueden comprar el libro en www.misraices.cl. Que estén muy bien. Igual. Chao. Chao.